ven a hablar de Apocalipsis y es un desafío. Tengo además 40 minutos, creo que es el tiempo que me han dado y la verdad es que el libro de Apocalipsis es un libro que, en un sentido, muy temido, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis leído en el último mes el libro de Apocalipsis? El último mes. Ah, muy bien. O sea, el último mes habéis leído el libro entero, ¿no? Está bien, porque Apocalipsis es un libro que a veces es muy poco leído, ¿no? Y no sé, ¿cuál es vuestra sensación cuando leéis el libro de Apocalipsis? ¿Cuál ha sido vuestra sensación a la hora de leer el libro? A mí me despierta la mente y me hace ver la realidad de lo que está pasando y lo que pasará. Muy bien, una muy buena definición. La verdad es que me hace una pena que el libro de Apocalipsis, que es un libro a veces muy controvertido por las distintas interpretaciones que hay del libro, pero es un libro que generalmente es muy poco leído y muy poco predicado en las iglesias, ¿no? Es uno de esos libros que genera debates muy acalorados sobre cómo interpretamos el milenio, qué es eso de la bestia, esos escorpiones que picaban a las personas. Y es un libro complicado de entender, ¿no? Y a veces incluso nos puede producir miedo. Yo de hecho recuerdo la primera vez que leí el libro de Apocalipsis, yo era pequeñito, creo que tenía 8 o 9 años, y una Biblia en casa, pues la leí, abrí y mira, vamos a leer Apocalipsis, abrí por el capítulo 9, y claro, me puse a leer aquella estrella que cae del cielo, que se le da una llave a una estrella, y que allí abre un abismo del que empieza a salir humo y salen unos escorpiones, que además tienen como pelo de mujer, pero parecen unos caballos con unas armaduras de hierro que picaban a los hombres. Claro, yo de pequeño leía aquello y me llené de temor, digo, ¿esto de qué está hablando? O sea, y sobre todo que me preguntaba, digo, como aparezca esto y me pique, no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Es un libro que muchas veces ha habido una interpretación, pues, en un sentido literal, ¿no? De hecho, fijaos, y os lo enseño como curiosidad, esta tarde me puse a jugar un poquito con este pasaje de Apocalipsis 9, con la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, y le pedí a un sistema de inteligencia artificial que me pintara la imagen de este escorpión con armadura, con un caballo, con pelo de mujer, y esta es la imagen que me representó. No sé si podéis verla por aquí. Si habéis visto la imagen se la paso, ¿no? Pero fijaos, son imágenes que son difíciles de entender, ¿no? Son imágenes que cuando llegan a nuestra mente nos generan a veces ese miedo, ¿no? ¿Y qué significa toda esta imagen del libro de Apocalipsis, ¿no? Y es verdad que incluso a lo largo de toda la historia pues siempre ha generado mucha controversia en cuanto a qué significan todos estos símbolos y qué significa este libro, ¿no? Entonces, yo la verdad es que nunca había profundizado mucho en el libro de Apocalipsis. Fue quizás hace unos 3 años que cuando estábamos en la pandemia, un momento también muy delicado, pues el Señor puso en mi corazón el poder adentrarme en este libro y la carga de poder estudiarlo para compartirlo con la Iglesia. Porque sentí de parte del Señor que este libro, que tal vez a veces estaba olvidado, tenía un mensaje muy relevante para la Iglesia y especialmente en ese momento por el que estábamos pasando. Veía hermanos que estaban desanimados, otros hermanos estaban fríos espiritualmente, otros quizás con miedo por lo que estaba pasando de esta pandemia, algo nuevo que estaba ocurriendo, parecía que el fin del mundo estaba llegando, y veía muchos hermanos llenos de esa desconfianza y de ese miedo. Y es cierto que en un sentido hemos pasado la pandemia, pero en realidad seguimos teniendo a veces miedo a ciertas cosas, ¿no? La guerra entre Ucrania y Rusia, ahora tenemos la guerra entre Israel y palestinos, ¿no? Y el mundo está convulso, ¿no? Hay cosas que pueden que nos inquieten. Y no solamente eso, sino cantidad de ideologías, ¿no? Yo desde pequeñito, la manera de pensar de la gente cuando yo tenía 9, 10 años a como ahora, después de 30 años, ha cambiado radicalmente. Y es cierto que hoy en día encontramos ideologías que tienen, por ejemplo, una influencia muy predominante en la sociedad, ¿no? Un pensamiento casi totalitario, ¿no? No puedes pensar de otra manera, ¿no? Se llama a lo bueno malo, a lo malo bueno. Hoy en día decir que la homosexualidad es un pecado, prácticamente estás condenado a que eres, bueno, un homófobo, eres alguien que está agrediendo, ¿no? Y puede ser incluso denunciado y te pueden llevar a la cárcel por ello, ¿no?
También estamos en un mundo donde las nuevas tecnologías, ¿no? Aparece esto de la inteligencia artificial y en un sentido hay como una fe casi ciega en la ciencia, en el cientificismo, ¿no? Todo tiene una solución a través de la ciencia que se ha convertido en el nuevo Dios, los cuales suponen una solución a todos nuestros problemas, ¿no? Ellas son la única verdad en la que podemos confiar y pensar que hay un Dios soberano y pensar que su Hijo Jesucristo son la única y última fuente de autoridad. Es un pensamiento casi de cavernícola, ¿no? Como si estuvieras creyendo prácticamente en un cuento. Y todo esto yo creo que no va más que en aumento, es algo que estamos viendo y va en aumento. Es, yo creo que en un sentido, principio de dolores de lo que está por llegar, y la presión sobre la Iglesia, os aseguro que irá creciendo. Y lo que me apenaba es que, precisamente, creo que el libro de Apocalipsis es un libro absolutamente relevante de parte del Señor para su Iglesia en todos los tiempos. En lo de la Iglesia del primer siglo, la Iglesia de la Edad Media, pero también para los desafíos a los que nosotros como Iglesia, hoy, en el siglo XXI, nos estamos enfrentando. Entonces, mi idea con este estudio es ayudaros a que podáis entender un poquito el libro de Apocalipsis. Sí que os advierto, no voy a entrar hoy, y en el tiempo que tenemos es imposible que os vaya a hacer una interpretación del libro de Apocalipsis. Lo que sí quisiera era daros algunas herramientas que os van a servir para que podáis entender un poquito mejor el libro y daros esas herramientas para que vosotros podáis leerlo y podáis, en un sentido, profundizar en el estudio del libro, ¿vale? O sea, que no esperéis que os dé yo la interpretación definitiva del libro de Apocalipsis, pero sí al menos os quisiera dar algunas herramientas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver una pequeña introducción que os voy a hablar del autor, de los destinatarios de esta carta, del estilo literario de este libro. Luego os voy a repartir un esquemita donde vais a tener una estructura del libro. Esta estructura no es inspirada, es simplemente una estructura que a mí me ayuda a que podamos entender un poquito el libro, para que cuando vayáis a leerlo, pues no quedéis perdidos por el libro. Y luego os voy a explicar, para terminar, las 5 escuelas básicas de interpretación, ¿vale? Yo tengo mi postura personal, pero no me voy a mojar en esta tarde. Simplemente os quiero dar las 5 escuelas básicas de interpretación y vosotros en vuestro estudio pues, podréis llegar a vuestras conclusiones, ¿vale? Además tenemos aquí al pastor Yecer, con lo cual yo no quisiera entrar en conflicto y polémica. También os quiero decir algo. Yo tengo hermanos muy queridos que tienen distintas posturas de interpretación. Yo no lo voy a pelear porque alguien tenga una posición distinta, y entiendo que el libro de Apocalipsis es un libro a veces en algunos aspectos difícil de entender, y yo estoy abierto a que cualquiera pues, pueda tener una posición distinta a la mía, ¿no? Estamos sujetos en este caso a diversidad de interpretaciones, ¿no? Pero creo que el mensaje principal del libro es bastante claro. Así que vamos a empezar. Fijaos, esta carta, este libro, o carta, porque en realidad es una carta. Fijaos cómo empieza. ¿Alguien puede leer versículo 1 al 3? Vamos a leer solamente este trocito del libro de Apocalipsis. ¿Quién se anima a leerlo? Capítulo 1, vamos a leer los versículos solo del 1 hasta el 3. ¿Quién se anima? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. Amén. ¿Quién escribió esta carta? Esta pregunta es más fácil que la que ha hecho Wilfred, ¿eh? ¿Quién escribió esta carta? ¿Quién es el autor? Juan. ¿Pero qué es Juan? Juan el evangelista. Juan el evangelista. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es Juan? Porque ese Juan el amado. Sí, pero a ver, ¿cuántos Juanes conocéis del Nuevo Testamento? 2. ¿Cuál? Juan Bautista y Juan el apóstol, ¿no? Vale, ¿alguno más? Juan el Bautista.
¿vale? La voz de Juan, ya lo he dicho. Fijaos, hay cuatro Juanes en el Nuevo Testamento, ¿vale? Tenemos Juan el Bautista, tenemos Juan el Evangelista, el hijo de Zebedeo, ¿vale? Luego tenemos otro Juan que es, este es más complicado de encontrar, Juan Marcos, exactamente, que sabéis que este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Bueno, Marcos. pero yo lo conozco más como Marco. Más que exacto. Juan Marco. A Marcos le llamaba aquí en su casa, nos quedamos con Marcos. Ese es el tercer Juan Marcos, pero se llama también Juan, y es el que escribió el Evangelio de Marcos seguramente por el testimonio del apóstol Pedro, ¿vale? Y hay un cuarto Juan que se encuentra en Hechos, que era un sacerdote, que se ve allí que estaban en el concilio, ¿no? Cuando se produce el concilio de Jerusalén. Allí estaban los líderes religiosos y aparece allí, en el libro de Hechos, capítulo 12, a uno de los sacerdotes que se le llama también Juan. ¿Vale? Entonces son estos cuatro Juanes que hay. La cuestión es, ¿cuáles de estos Juanes escribió el Evangelio? Está claro que Juan el Bautista no podía ser, ¿no? Fue decapitado durante el ministerio de Jesús, así que este libro que fue escrito posteriormente. Además, estaba la isla de Patmos. Eso dice él. Estaba en la isla de Patmos. Y los otros Juanes que hay también los podemos descartar por una evidencia interna que encontramos en el texto. Y es que fijaos en el versículo 2, por un lado él se presenta como Juan, no como Juan Fernández Pérez, no da sus credenciales, sino solo como Juan. ¿Qué nos dice esto? Que las personas que recibieron esta carta debían conocer a qué Juan se refería, si no hubiera dado una identificación adicional. Así que el propio texto nos indica que la persona que escribe esta carta debe ser una persona bien conocida entre las iglesias que recibieron esta carta. Y Juan, este sacerdote, no creo que fuese una persona tan conocida, y Juan Marcos posiblemente tampoco. Y luego, por otro lado, fijaos que en el versículo 2 nos dice que Juan dice el que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aunque es verdad que Juan recibió esas visiones de parte del Señor en lo que escribe, pero fijaos que él también aquí está diciendo que él fue testigo directo del Señor Jesucristo. Y en esos casos, pues, el que encajaría sería Juan, el evangelista, ¿no? El hijo de Zebedeo. El que escribió el Evangelio. El que escribió el Evangelio, el mismo que escribió las tres cartas que encontramos. Y en la primera, el versículo además muy parecido. Es muy parecido. Las formas de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Exactamente. O sea que ahí, para mí, la evidencia interna. Y luego además tenemos evidencia externa, porque la propia Iglesia, en diversos textos de los padres de la Iglesia, adjudican a Juan su destierro a la isla de Patmos, que encaja con la idea de lo que nos dice aquí también en el libro de Apocalipsis. Así que la conclusión yo creo que está clara. Este libro, el autor fue el apóstol Juan, el discípulo amado, el mismo que escribió el Evangelio, el mismo que escribió esas tres cartas que encontramos al final de nuestras Biblias. ¿Y a quién dirigió él esta carta? Él recibe una visión del Señor, y fijaos lo interesante, que aunque os digo que esto es un libro, pero en un sentido es una carta también. Porque fijaos, en el versículo 1 que nos dice, como comienza, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que en un sentido, fijaos que esta es posiblemente la única carta que tenemos en el Nuevo Testamento que en realidad proviene del mismo Señor Jesucristo para su iglesia. La escribió para esas 7 iglesias en particular, allí en la zona que se conoce como Asia Menor, pero en un sentido, fijaos, esta carta es una carta del Señor Jesucristo con un mensaje que Dios Padre le da para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. ¿Tú eres siervo de Jesucristo? Esta carta es para ti también. Es una carta personal del Señor Jesucristo para ti también. ¿Vale? Y como decía, en principio esta carta va dirigida a lo que se conoce como estas 7 iglesias de Asia Menor. Una iglesia que en el tiempo en el que se escribió esta carta estaba bajo el dominio del emperador Domiciano, un emperador romano que además fue muy cruel con los cristianos. Era un emperador que los atacó de manera frontal y los creyentes en esa época estaban sufriendo persecución. De hecho, por ejemplo, Simeón, que fue el primer obispo de Jerusalén, fue crucificado por causa de su fe. También se nos dice que Flavia, una hija de un senador romano, también fue desterrada a la isla de Pontos, y además en ese tiempo incluso se llegó a dictar una ley oficial del Estado romano
que decía literalmente: ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, queda exento de castigo sin que renuncie a su religión. Daba igual lo que tú hubieras hecho. Si eras cristiano, directamente estabas condenado por el simple hecho de ser cristiano y debías renunciar a tu religión si no querías que te diesen un palito. ¿Vale? Así que fijaos, esa era la situación. Además, es algo súper curioso, y es que los cristianos en aquel tiempo, ¿sabéis cuál era la acusación que les hacían a los cristianos? Les acusaban de ser ateos. Dices, ¿cómo que de ser ateos? Pues sería al contrario, los ateos son los que están un poco más libertad, y son los cristianos los acusados. Pues fijaos, eran acusados de ser ateos porque en aquel tiempo Domiciano se había autoproclamado que él era el Señor. Era el Kyrios, y todo el mundo le debía obediencia. Y claro, ser cristiano y proclamar que hay otro Señor, y no proclamar que el Señor es Domiciano, eso implicaba que estabas siendo ateo, no estabas creyendo en ese Domiciano que se autoproclamaba ser Señor. Y esa era lo que se usaba para condenar a los creyentes. Así que, hermano, esta carta, en un sentido, es una respuesta del Señor a sus hijos, a los creyentes, para traer consuelo en medio de su dolor, en medio de las lágrimas y en medio de las oraciones que ellos estaban elevando a su Señor en medio de esa situación. Y en un sentido, esta carta fue un regalo de parte del Señor precisamente para traer consuelo, para traer paz en medio de una persecución que era muy cruel y muy despiadada. Ahora, ¿qué pasa con esta carta? Pues que es una carta muy peculiar. Si habéis comparado esta carta con el resto de la del Nuevo Testamento, no tiene nada que ver por su estilo literario. Las cartas del apóstol Pablo eran cartas muy claras. El apóstol Pablo se presenta, da una salutación y luego normalmente suele hacer una exposición teológica que habla acerca de la obra de Cristo, muchos temas que va desarrollando, y luego generalmente hay una parte práctica, ¿no? Las implicaciones de esa teología que ha predicado, luego él las va a aplicar. Pero esta carta es muy distinta y cuando la leemos nos genera mucha confusión. ¿Por qué? Porque el estilo literario que se usa es un estilo literario propio de esta carta. No hay ningún otro libro del Nuevo Testamento donde el tipo de lenguaje que esté usando sea igual al de esta carta. De hecho, el propio estilo de esta carta da lugar a un género literario que se conoce como el género literario apocalíptico. Es tan particular que la propia carta da lugar a un género dentro del Nuevo Testamento. Así que esto nos va a obligar a que cuando leamos esta carta vamos a tener que rompernos un poquito más la cabeza. Vamos a poder tener que ir un poquito más allá. No es un texto plano directo como un texto histórico o un texto epistolar, sino que usa un lenguaje apocalíptico. ¿Y qué significa esto? Que lo que va a hacer el libro es usar muchas imágenes que nos van a hablar de temas y asuntos, pero lo va a hacer a través de símbolos, ¿vale? Vamos a encontrar a lo largo de esta carta cosas que puede que nos sorprendan, ¿no? 7 candeleros, 7 estrellas, 24 tronos, 4 seres vivientes que van apareciendo, luego 4 caballos de 4 colores distintos, blanco, negro, bermejo, etc. Vamos a ver una multitud de 144.000 personas, 7 trompetas van a estar sonando, 7 copas que se van a derramar, de pronto aparecen 2 testigos, una mujer, donde además delante de ella aparece un dragón, un bebé que nace. Hay tanta simbología. Este libro está preñado completamente de símbolos. Pero no quiero que os desaniméis, porque hay un pequeño truco aquí, y esto creo que es una clave para que podamos entender el libro. Aunque este libro aparece como algo muy particular en el Nuevo Testamento, tenemos referencias de la mayoría de estos símbolos en el Antiguo Testamento. Y esta es una de las claves que tenemos que entender para interpretar el libro. Cuando Juan está usando esta simbología, que está transmitiendo esa visión a los creyentes del primer siglo, yo estoy convencido que ellos se sabían el Nuevo Testamento al dedillo. Estaban hartos de leer Ezequiel, hartos de leer a Isaías, hartos de leer a Daniel. Y ahí, en esos libros, vamos a encontrar las claves de por qué Juan está usando esas figuras y esos símbolos para transmitir un mensaje a los creyentes que estaban sufriendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se dice que hay referencias muchísimas del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Algunos dicen que se encuentran hasta
hasta más de 400 referencias directas e indirectas en el libro de Apocalipsis. Y yo voy a dejar, no tengo para todos, pero lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para que el que quiera después se pueda llevar una. Y son 245 referencias del libro de Apocalipsis y la referencia que tenéis en el Antiguo Testamento, ¿vale? De manera que cuando vayáis leyendo el libro, podéis mirar en esta tabla y decir, oye, Apocalipsis 4:5, pues fijaos, tiene una referencia clara en el libro de Isaías capítulo 6 y versículos 1 al 13. De esa manera podéis ir al Antiguo Testamento, podéis leer esa visión ahí y podéis ver cómo se relaciona eso con el libro de Apocalipsis, ¿vale? A veces es un trabajo duro, porque también muchas de estas referencias son a libros difíciles del Antiguo Testamento. El libro de Daniel también es un libro polémico, Ezequiel es un libro con cierta complejidad, pero os van a dar las claves para que podáis entender esas figuras, esos símbolos que está usando aquí el apóstol Juan, ¿vale? Muy bien, pues vamos de tiempo. Muy bien. Y lo siguiente que voy a hacer es explicaros un poquito la estructura del libro, ¿vale? Que van a ser otras de las claves. Y para eso tengo aquí también otros papelitos que si queréis podéis pasar por ahí, pero no sé si hay para todos. Si no podéis hacer copias, ¿vale? Y en ese papelito vais a ver lo que es una estructura del libro de Apocalipsis que os va a ayudar a entender y situaros dentro del libro, ¿vale? ¿Cómo podemos entender el libro de Apocalipsis? Pues fijaos, a mí hay una figura que me ayuda mucho a entender el libro de Apocalipsis y es imaginarme el libro ilustrado de la siguiente manera. Yo me imagino el libro como si fuese una pinacoteca, ¿vale? ¿Sabéis lo que es una pinacoteca, no? ¿Qué sabéis lo que es una pinacoteca? ¿Qué es? ¿Usted busca los libros? No es de pintura. Eso es pinacoteca. Aquí en Málaga tenemos una pinacoteca. La pinacoteca es un museo de cuadros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando vosotros vais a un museo de cuadros? Normalmente entráis en el museo y allí lo primero que tenéis es la recepción para entrar a ver la exposición. Y lo que tenéis normalmente que es un título de cuál es la exposición que vais a ver en esa pinacoteca. El título puede ser, no sé, me imagino, una exposición sobre el arte en la vida contemporánea o el arte en lo cotidiano. Es como el título de lo que vais a ver en esa pinacoteca, ¿vale? Eso es un poco lo que encontramos en el prólogo de este libro de Apocalipsis. Y a medida que vosotros entráis a la pinacoteca, lo que normalmente ocurre es que está organizada por salas, ¿verdad? Vosotros entráis a un museo y veis una sala y entráis en esa sala y lo que encontráis que son una serie de cuadros. Puede haber uno muy grande, puede haber 3, puede haber 7, dependiendo de cómo el autor haya organizado su exposición. Vosotros, en una temática o hilo conductor general, os vais a ir moviendo por distintas salas y en cada sala os vais a quedar viendo cada uno de esos cuadros que os estarán hablando acerca de un aspecto de esa temática general que el autor os quiere transmitir. Pues si es el arte en lo cotidiano, a lo mejor tiene ahí un cuadro sobre, no sé, unas tazas de café que se acaban de beber y él quiere expresar a lo mejor a través de eso alguna idea, o podéis ver una foto de un paisaje, de una casa. Él va a contar su película, su historia, a través de diversos cuadros. Entonces, ¿cómo veo yo el libro de Apocalipsis? Lo veo como una gran pinacoteca que tiene un tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Lo que nos dice el versículo 1. Ese es el titular de la entrada a este museo al que nos vamos a adentrar, donde dice que esta revelación, esta exposición que Juan nos va a hacer, es un mensaje de parte de Dios dado por Jesucristo para hablarnos acerca de las cosas que han de suceder pronto. ¿Y para qué? Para que tengamos gozo. Hay un mensaje de parte del Señor que nos va a hablar de lo que está por venir a los creyentes de ese tiempo, para los creyentes de la Edad Media, para nosotros como creyentes hoy. El Señor nos ha revelado cosas en relación a estos últimos tiempos, ¿vale? A medida que vayamos entrando en cada una de estas salas, que son cada uno de esos bloques que os he puesto ahí en la hojita, yo lo he dividido en 7 bloques, que serían 7 salas o 7 revelaciones del Señor Jesucristo para nosotros, vamos a ir viendo distintos cuadros. Y es muy interesante cuando leéis el libro de Apocalipsis
que vais viendo cosas como las que dice Juan. De repente vi, y de repente miré y vi, y el ángel me dijo, ve, mira. ¿Os dais cuenta? Es como si Juan estuviera recibiendo una revelación de un cuadro donde vamos a ver distintos símbolos que nos hablarán de algún aspecto de estos últimos tiempos. A veces ese cuadro puede que nos muestre algún aspecto general de cómo describe lo que ocurre durante estos últimos tiempos. Otra vez ese cuadro nos va a describir algo que ocurrirá al final de esos últimos tiempos. En ocasiones nos describirá aspectos de cosas que ocurrieron al principio de estos últimos tiempos. Y cuando hablo de estos últimos tiempos, me refiero a los tiempos desde que Jesús muere y resucita hasta lo que será la consumación, su segunda venida y la consumación de los tiempos y los cielos nuevos y la tierra nueva que Él nos ha prometido. Así que todo el libro de Apocalipsis es una revelación del Señor Jesucristo para ti y para mí, para que tengamos gozo, para que nuestra fe sea afirmada y donde Él nos va a ir revelando aspectos de cosas que ocurren durante estos últimos tiempos, para que sepamos que Él está al control de todo. Fijaos, si veis en vuestro cuadrito de ahí, yo he dividido el libro como si fuese un sándwich, que en la etapa inicial, los 3 versículos que hemos leído, ese sería el prólogo, y luego tenemos el epílogo, que lo encontráis al final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, del 6 al 21. Ese es el epílogo, la conclusión a la que llega Juan después de contarnos toda esta revelación. Y en cada una de estas 7 secciones que tenemos en medio, lo que él va a describir son los últimos tiempos, pero desde 7 perspectivas distintas. ¿Vale? Esa es la clave interpretativa para poder entender el libro de Apocalipsis. Capítulo 1 hasta el 3:22. Vamos a ver una primera revelación donde el tema central va a ser Jesucristo como el Señor de la Iglesia. Jesucristo en estos últimos tiempos, Él está gobernando y pastoreando a su iglesia. Y de hecho lo vamos a ver de manera clara en este libro porque Él va a dar un mensaje a cada una de esas 7 iglesias. Y aunque fue un mensaje enviado a cada una de esas 7 iglesias, en realidad es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. El libro es bastante simbólico. El 7 tiene también un significado que significa lo completo. Así que este mensaje que he dado a 7 iglesias en realidad es un mensaje para toda la iglesia del Señor. Luego tenemos una segunda habitación donde volvemos a ver estos últimos tiempos, pero desde una segunda perspectiva, y es una perspectiva celestial. ¿Qué está ocurriendo en los cielos en estos últimos tiempos? ¿Está el mundo descontrolado? ¿Están las cosas que se han escapado del control de Dios? No. Ahí Juan nos va a mostrar una visión celestial donde el protagonista es uno que está sentado en el trono. Y allí están adorándole esos 24 ancianos. Y los ángeles también, los serafines, están en adoración a Él. Hay muchos símbolos ahí que no podemos entrar ahora. Pero en esa sala donde vemos al Señor que está gobernando en estos últimos tiempos, en su mano derecha nos dice que había un rollo con 7 sellos. Ahí están los decretos de Dios que nos hablan acerca de todo el plan de Dios para estos últimos tiempos, hasta la consumación, la redención de su iglesia, la redención del mundo. Y allí vemos que Juan llora, porque nadie puede abrir los sellos, pero aparece un cordero. Un cordero que además tiene pinta de león, de la tribu de Judá, y es Cristo, ¿no? Al cual es el único digno de abrir esos sellos. Es únicamente en Cristo el que tiene poder y donde tenemos esperanza de que Dios va a llevar a cabo realmente ese plan de redención y la culminación de ese plan de redención nuestro y esos cielos nuevos y tierra nueva. Luego entramos en una tercera sala de esta pinacoteca donde el Señor de nuevo va a contarnos cosas acerca de estos últimos tiempos y ahora se va a centrar en 7 sellos. Es una descripción muy general de las cosas que acontecen en estos últimos tiempos y vamos a ver esos 4 jinetes, vamos a ver a los creyentes que han sido decapitados pidiendo justicia y vamos a ver el juicio de Dios y quién va a ser librado de ese juicio venidero. En la cuarta sala encontramos esas 7 trompetas que de nuevo reinician una descripción de estos últimos tiempos. Las trompetas, ¿sabes para qué se usaban en el Antiguo Testamento? Para avisar de que venía el enemigo. Estas 7 trompetas no son avisos de parte del Señor de que hay un juicio que se acerca. Y a través de todos esos símbolos el Señor nos va a hacernos ver que Él está advirtiendo en estos últimos tiempos a un mundo impío acerca de un juicio venidero y los está llamando al arrepentimiento.
En la quinta sala vamos a reiniciar de nuevo esa mujer que aparece, un bebé que nace de ella, un dragón que quiere matar a ese bebé. Son claras referencias al nacimiento de Cristo. Y ahí vamos a ver la raíz del conflicto. ¿Por qué Satanás odia a la iglesia? Realmente hay un conflicto de una guerra entre Satanás y Cristo. Y vamos a ver el desarrollo de esa guerra, donde nosotros en un sentido somos esos combatientes que estamos luchando en medio del conflicto. Pero ¿sabéis una cosa? Aquí Juan nos hace un spoiler. El Cordero va a ganar. Estamos en el lado victorioso. Luego llega la siguiente sala, la sala número 6, las 7 copas. Las copas, ¿sabéis lo que significaban en el Antiguo Testamento? Ahí tenemos muchos ejemplos. En Ezequiel, la copa representa la ira de Dios. Una copa derramada es la ira de Dios, el juicio de Dios sobre este mundo. Así que Juan, de nuevo, a través de estas visiones, es lo que nos está hablando acerca que en estos últimos tiempos Dios está enviando también un juicio a este mundo por causa del pecado. Él envía juicios parciales, pero al final, con esa 7ª copa, nos va a hablar acerca de un juicio final y definitivo que aún está por venir. Y Él hace una llamada a todo el mundo al arrepentimiento. Y terminamos con la última sala, para irnos con buen sabor de boca, y es esa descripción de los últimos tiempos, donde al principio se hace una descripción muy general de estos últimos tiempos. No se entretiene demasiado tiempo porque quiere que pasemos tiempo mirando los cuadros preciosos, donde el Señor nos va a revelar las bodas del Cordero. Hay una fiesta final para los hijos de Dios. Cristo, su iglesia radiante, perfecta, sin pecado, como esa Jerusalén celestial que desciende del cielo, ha sido preparada para el Cordero. Y allí vamos a estar en una fiesta. Y en un sentido, nosotros nos vamos a estar viendo en ese cuadro de manera prospectiva, participando de esas bodas del Cordero. Y allí el Señor nos va a describir esos cielos nuevos, esa tierra nueva que Él tiene preparado. Una tierra que en realidad es como esta, pero renovada, sin pecado, sin maldad, donde quien es el centro, quien es la luz de ese mundo, es Cristo, donde Él y su iglesia van a poder estar disfrutando para siempre. Este sería un poquito el resumen de cómo veo el libro de Apocalipsis. Hay muchos símbolos, hay mucho detalle, pero hermanos, no os perdáis. ¿Sabéis? Juan está describiendo estos cuadros como si fuese una gran pinacoteca, y el estilo a veces que usa es como un estilo expresionista. No sé si sabéis cómo es el estilo expresionista. Son unos cuadros donde son pintados como a trazos, como a brochazos, pero es muy interesante porque en esos cuadros, cuando tú te acercas mucho, ¿sabes lo que pasa? Que no ves nada. Te acercas tú al trazo y dices, oye, aquí hay una mancha, pero de repente, si tú comienzas a alejarte de ese cuadro y alejarte, de repente ves el panorama general y es un cuadro precioso que a lo mejor estás viendo un paisaje. Con Apocalipsis pasa algo semejante. Cuando tú vas simplemente al detalle en qué significa esa estrella con la llave, y la llave qué es lo que puede significar, y tratas de encajarlo en qué periodo del tiempo, te vas a perder. Te pierdes lo mejor. Porque el libro no está diseñado para que entremos en una interpretación minuciosa de cada detalle, sino que tengamos una visión panorámica del mensaje que el Señor quiere dar a su iglesia. Y es un mensaje de consuelo. ¿Y sabéis por qué creo que el Señor ha querido revelarnos estas visiones acerca de lo porvenir? Porque nosotros solemos ser muy tendentes a ser olvidadizos. Se nos olvidan muy pronto las cosas. Y tenemos una visión muy cortoplacista. Y con frecuencia nos falta una visión más amplia de la historia. Y cuando contemplamos lo que estamos viviendo hoy a la luz del panorama completo del plan de Dios, que es lo que hace el libro de Apocalipsis, eso cambia por completo nuestro punto de vista. Tú imagínate que eres un soldado que estás en medio de una guerra y estás combatiendo contra el enemigo. Y de repente te das cuenta que pasan los días y el enemigo está comiendo terreno. Y el enemigo parece que va a vencer. Y los efectivos que están de tu lado parece que están desesperados. Y parece que vas a perder la guerra. Pero imagínate que de repente, estando allí en el campo de batalla, encuentras un documento que no es ni más ni menos que el plan de guerra que el general ha ideado. Y tú de repente coges ese plan de guerra, lo abres allí, con todos los soldados que están muertos de miedo pensando que van a perder la guerra, y comienzan a leer. Y comienzan a darse cuenta de que en ese plan de guerra está siendo detallado exactamente el plan que tu general ha ideado. Y sabéis, el plan que era ideado es ceder ante el enemigo
darle cancha para que pueda atacarte, sabiendo que en el momento oportuno, cuando ese enemigo se haya acercado lo suficiente, tu general tiene un plan para asestar el golpe y tener la victoria definitiva. La pregunta es, ¿cambiaría tu perspectiva de lo que estás viviendo en ese momento? Radicalmente. Lo que parecía que estás en medio de perder la guerra, que ya tus fuerzas no pueden más, que el enemigo te va a asediar y estás perdido, cuando tú lees ese plan y ves que todo ese avance del enemigo no es más ni menos que un plan determinado por tu general, eso lo cambia todo. El libro de Apocalipsis es el plan de guerra dado por nuestro Señor para que no tengamos miedo en medio de la guerra espiritual en la que estamos viviendo. A veces parece que el enemigo está venciendo, a veces parece que el mundo, guerras, pandemias, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el Señor envía esto? Estamos bajo juicio, ¿qué está pasando? Hermano, todo eso ha sido ya revelado en el libro de Apocalipsis para nosotros, y lo que el Señor nos dice es, no tengas miedo. Eso es parte del plan de Dios. Mira la última revelación, la victoria es del Cordero. Y una y otra vez vamos a tener este mensaje de parte del Señor. Vamos a ver que en estos últimos tiempos acontecen cosas que no nos gustan, guerras, hambre, injusticia, a veces juicio de parte de Dios a un mundo impío, a veces Dios usando incluso el mal para traer bien. Sin embargo, sabemos que Dios está al control de todo lo que acontece. Y Él nos lo quiere revelar para que confiemos. Él está bajo control. Él es ese general que tiene el plan de guerra definido y asegurado, porque la victoria final es del Cordero. Y Dios sabe que somos olvidadizos, y por eso nos ha dejado este libro, para que lo grabemos a fuego en nuestros corazones, para que anclemos nuestra alma a este mensaje. ¿Vale? Así que esa es la idea del libro. Y para terminar, no conozco mucho el tiempo, lo que os quiero hacer muy brevemente, habiendo dado el esquema del libro y el mensaje general que entiendo del libro, sin haber entrado en la interpretación particular de qué significan estos símbolos, os quiero mencionar de pasada esas 5 escuelas básicas de interpretación. Porque aquí es donde viene el problema. Esta visión general, más o menos, quizás toda la gente podría estar más o menos de acuerdo, pero cuando entramos a interpretar cada uno de los símbolos, qué significan y a qué están apuntando, ahí es donde entra ya el debate. Y no sabemos, nos dicen una cosa o cómo. Entonces, ¿cuáles son los 5 puntos de vista principales del libro de Apocalipsis? Pues fijaos, es muy sencillo. Hay gente que lo ve como el pasado, hay gente que lo ve como el presente, hay gente que lo ve como el futuro, gente que lo ve como algo atemporal y gente que piensa que es una mezcla de todo. ¿Vale? Lo muy fácil. Pasado, presente, futuro, atemporal o una mezcla de todo. ¿Vale? Y lo tenéis ahí en el diagrama. Fijaos, los que piensan que toda la revelación del libro de Apocalipsis es algo que nos habla del pasado, se le llaman los preteristas, ¿no? Por ahí el pretérito imperfecto, un tiempo verbal que nos habla del pasado, pretérito. Esto se llama la escuela preterista y básicamente ellos sostienen el punto de vista que toda la profecía que encontramos en el libro de Apocalipsis es algo que nos relata los acontecimientos que ocurrieron en torno al año 70, cuando el general Tito destruyó el templo de Jerusalén y destruyó la ciudad de Jerusalén. ¿Vale? Sí que es verdad que dentro de los preteristas hay 2 escuelas también, no quiero complicar mucho. Hay los que se llaman preteristas completos o totales, y ellos piensan que realmente absolutamente todas las profecías dadas en Apocalipsis se cumplieron allí en el año 70. Claro, para mí, con esta sí que tengo yo un poquito de problema, porque cuando hablamos de cielos nuevos y tierra nueva, cuando hablamos de ese cordero que viene a traer el juicio final, o cuando hablamos de ciertos elementos que nos describe claramente el libro de Apocalipsis, pensar que esto se cumplió en el año 70, estaremos diciendo, o ellos incluso afirman que Jesús vino en el año 70. ¿No? Entonces realmente ellos llegan hasta negar la resurrección corporal, el juicio final, incluso dudan de si la historia tendrá un final. Para mí eso cae fuera ya casi de la ortodoxia, ¿no? Hay un límite donde yo sí que lo rechazo completamente. Pero bueno, dentro de los preteristas hay algunos que son parciales, que ellos piensan que algunos de los aspectos que aquí se relatan en Apocalipsis se cumplieron en el año 70, pero hay otros que aún están por cumplirse, ¿vale? Algunos preteristas conocidos, por ejemplo, R.C. Sproul, no sé si conocéis, R.C. Sproul,
Aunque yo he escuchado mucho, él se ha estado moviendo en algunas distintas posiciones, no termina de encontrarse cómodo, pero principalmente él defiende esa posición, ¿no? Y sobre todo el punto principal por el que lo dicen, o por qué piensan así, es por lo que dice ahí en el versículo 1.1, ¿no? Dice que es la revelación de las cosas que han de suceder pronto. Así que dicen, bueno, si tiene que suceder pronto, tiene que ser algo que sucedió pronto. Claro, eso le lleva a ellos a pensar que el libro de Apocalipsis se tuvo que escribir antes del año 70, ¿vale? Y hay cierta dificultad también. Pero bueno, un poco crítica, cada uno que lo tome, ¿vale? Luego, la segunda escuela que tenemos es la historicista, que es la presente. ¿Qué dice esta escuela? Básicamente, esta escuela lo que dicen es que los eventos que se relatan en el libro de Apocalipsis realmente tienen que ver con un relato lineal de la historia, ¿vale? Donde cada una de esas figuras o símbolos se corresponden a un evento que ocurrió en la historia, ¿vale? Entonces, bueno, hay cierta... Sobre todo esta manera de pensamiento fue desarrollada sobre todo en la época de los reformadores, en la época de la Reforma Protestante, con John Wycliffe, con Knox, con William Tyndale, Martín Lutero, Juan Calvino. Muchos de ellos tenían esta manera de ver el libro de Apocalipsis, ¿no? Claro, para mí una de las dificultades que encuentro aquí es que encajar cada una de estas visiones y descripciones con un evento concreto de la historia es muy difícil. De hecho, ninguno de ellos puede tener una interpretación consistente porque muchos de estos eventos que hay aquí difícilmente van a poder encajarse con un evento concreto de la historia, ¿vale? Y leer el libro de Apocalipsis de una manera lineal es muy difícil porque si veis hay mucho pensamiento, muchas de estas figuras, como por ejemplo capítulo 12 con esa mujer que claramente ese bebé que nace es una referencia a Cristo, aparecer en medio del libro de Apocalipsis sería algo extraño cuando en el capítulo 6 y 7 encontramos los sellos donde el último de ellos se ha dado el juicio final, ¿no? Es muy confuso pensar en una simplemente visión lineal del libro de Apocalipsis. Luego tenemos la visión futurista, que es lo que piensan que todos los eventos pertenecen al futuro, y ellos interpretan que todas estas profecías de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 hasta el 22, describen a personas y acontecimientos reales, pero que aún no han aparecido en la escena mundial. Esta es una posición bastante común, hay bastante gente que tiene esta posición. Piensan que todo está aún por venir, ¿no? De hecho, algunos padres de la Iglesia adoptaron un punto de vista futurista, por ejemplo, Justino Mártir, Ireneo, Hipólito, y tienen esa visión, ¿no? Y a día de hoy hay predicadores, por ejemplo, quizá uno de los más conocidos, John MacArthur, no sé si os suena, pues él tiene una visión futurista o interpreta de una manera futurista todos estos acontecimientos, ¿no? Y luego tenemos la visión atemporal, que sería la escuela idealista. Esta escuela idealista lo que dice, mira, no puedo encajar todo esto ni de manera lineal ni con eventos concretos en la historia, sino que lo que tenemos que buscar es un enfoque espiritual, ¿vale? Ellos dicen, todas estas visiones debemos interpretarlas no en base a cumplimientos individuales o específicos en la historia de la Iglesia, sino simplemente lo que debemos hacer es una interpretación espiritual de todos estos elementos simbólicos y tratar de aplicarlos a nuestra vida. Para los idealistas, los símbolos de Apocalipsis representan en un sentido la lucha siempre presente entre el bien y el mal, entre Satanás, contra la Iglesia y contra Cristo, y ellos dicen que lo que tenemos que sacar de aquí son simplemente principios ideales, atemporales, que de alguna manera nos ayuden como creyentes para poder soportar, pues, en medio de las dificultades de la vida y traer consuelo a nosotros, ¿vale? Esa es la interpretación idealista, ¿no? Y este idealismo surgió sobre todo a partir del método alegórico de interpretación. O sea, no podemos interpretar literalmente todo lo que aparece en este libro, sino que realmente tenemos que darle una interpretación más bien alegórica. Y luego el último punto de vista, y con esto ya termino y doy paso a las preguntas, y me queda un minutito, sería el ecléctico, ¿vale? Esta palabra ecléctica, que es una palabra un poco rara, lo que quiere decir es una mezcla de todo lo anterior. Según este punto de vista, que es quizá un punto de vista más reciente, lo que trata es, porque todos estos puntos de vista que os he comentado, alguno tiene sus pros, sus contras, en algunos puedes interpretar parte de Apocalipsis, en otros te vas a quedar corto y no vas a saber cómo encajar ese esquema. Sin embargo, el ecléctico lo que hace es combinar estos 4 puntos de vista anteriores para maximizar sus puntos fuertes y minimizar sus puntos débiles, ¿no?
Y quizá alguno de los eclécticos más destacados actualmente pues pueda ser, por ejemplo, Craig Bale o también Basil Murray o Craig Kenner, que son algunos teólogos que han adoptado este punto de vista. Y creo que un poquito más, yo creo que con esto voy a concluir. Pero hermanos, simplemente os quiero dejar con esta idea, ¿no? No sé si he decepcionado a alguno con esta visión panorámica del libro de Apocalipsis, porque ya os digo, no podemos entrar en los detalles. Si entrásemos en los detalles, posiblemente necesitaríamos unas 30 horas sin parar, porque es un libro que tiene mucho detalle, pero sí que quiero animaros a lo que os decía, animaros a que leáis el libro de Apocalipsis, a que quizás con esa estructura que os he dado podáis empezar a dividir esas secciones, leer el libro, buscar la referencia en el Antiguo Testamento y sobre todo que podáis ver esa visión panorámica, no tanto perderos en los detalles, sino en el mensaje principal de lo que el Señor quiere hablarnos a través de ello. Porque este libro tiene un mensaje valiosísimo para la Iglesia. Es un libro que deberíamos estudiar más porque es un libro relevante para nosotros hoy, para entender los tiempos en los que vivimos, para entender por qué ocurre lo que ocurre y sobre todo para que podamos contemplar quién es el Dios que está gobernando en medio de este mundo. Un Dios que está al control de todas las cosas y su Hijo Jesucristo, al cual Él le ha dado toda autoridad y al cual vamos a ver en toda la descripción del libro como aquel que está gobernando y que va a llevar a cabo ese plan determinado por el Padre. La redención de este mundo, juicio, erradicación del pecado y la inauguración de unos cielos nuevos y una tierra nueva. No debería eso consolarnos tampoco, no debería animarnos y aun en medio de las dificultades poder mirar como Juan hizo esa visión y decir: Señor, la victoria es del Cordero. Amén. Amén.